este momento que ha preparado el Señor. Es un momento que tiene que ver con la alabanza que le damos a Él y que Él se merece, pero también con un proceso que Él tiene en tu vida y que Él no quiere que ese proceso se pare, se rompa. Parte de lo que Él usa para alertarte, fortalecerte, estar ahí contigo, protegerte, guiarte en ese proceso, es este encuentro con Él. Yo te invito, iglesia, a salir de cualquier situación que ahora mismo te está produciendo distracción, indiferencia. Y poner tu atención en este momento que ya empezó, que ahora va a continuar por su palabra, por la obra del Espíritu Santo que Él está haciendo. Pon toda tu atención en este momento. Dile a tu alma, alma mía, ahora tengo que alabar al Señor, ahora tengo que prestar atención al Señor. Aleluya. Puedes incluso hacer una oración y decirle: Señor, pongo mi atención ahora en ti, pongo mi oído, mi vista espiritual en ti. Ahora quito todo peso de mi corazón y lo llevo a la cruz para poder estar atento a ti. Yo te invito, iglesia, a hacer esta oración. Sigue con tus ojos cerrados. Yo creo que el mundo está viviendo un momento escatológico. Con esto no quiero decir que el Señor va a venir mañana, solo Dios sabe cuándo Él va a introducirnos en ese nuevo tiempo, pero evidentemente la iglesia del Señor tiene que estar atenta a ese momento, pero no solo ya a nivel mundial, sino como congregación estamos viviendo y como familia. Conozco de parte de Dios que estamos viviendo momentos claves para nuestro desarrollo, para el propósito de Dios que se está cumpliendo en nuestras vidas. Ese momento no podemos permitir que se rompa. Porque estamos en lo que la Biblia llama una coyuntura, una sazón, un tiempo propicio, una oportunidad, un kairos de Dios, y si entendemos ese momento y permitimos que el proceso de Dios continúe en nuestras vidas, vamos a entrar a un nuevo nivel. Entonces yo te animo ahora a llevar tu mente a ese momento personal que tú estás viviendo. Esto no puedes permitir que tu mente lo enfoque desde iglesia y entonces tú ahí tienes una escapatoria para quedarte fuera. No, es un tema que evidentemente, como he dicho antes, tiene que ver con iglesia, tiene que ver incluso con el mundo, pero tiene que ver contigo personalmente. Tú estás metido en un proceso en donde el Señor está haciendo un trabajo contigo que evidentemente va a dar su fruto, tiene que pasar a un nuevo nivel de esa plenitud que Dios ha diseñado para ti, pero tú tienes que plantarte hoy y decir: Señor, yo quiero permitir que ese proceso siga adelante. Hay situaciones que has vivido que evidentemente el Señor las quiere usar para enseñarte, aún para fortalecerte, de tal manera que tú puedas dar un paso, un nuevo paso en esa plenitud que Dios tiene para tu vida. Han podido ser situaciones
que te han hecho sufrir mucho, pero para nada el Señor las va a desestimar, sino que quiere que tú tengas en cuenta que todo eso está formando parte de un proceso y que para nada debes de pararlo o romperlo. Trae a tu corazón también el lugar que ocupas dentro del cuerpo de Cristo en esta congregación, la misión que Dios te ha dado, porque también tiene que ver con eso. Tienes que decirle a tu alma, alma mía, todo lo que Dios está haciendo contigo no es solo personalmente para tu deleite. Tiene que ver con un servicio, con un trabajo que va más allá de las fronteras de ti mismo, alma mía. Tienes que salir de ese estado de egoísmo, de confort, de fronteras, porque todo ese proceso tiene también que ver con algo que Dios quiere de ti y Él es soberano y legítimamente te puede pedir, por cuanto te salvó, que lo que está vertiendo sobre ti vaya más allá de las fronteras del deleite de tu propia alma. Yo pido a Dios ahora mismo que venga entendimiento sobre esta revelación que está viniendo, Señor, que entiendan en el nombre de Jesús, que entiendan, Dios, en el nombre de Jesús. Sí, con tus ojos abiertos, cerrados, de rodillas, de pie, pero no te me distraigas. Vamos a adorar al Señor con esta canción que también tiene un mensaje que yo quiero que tú escuches. Una canción que conocemos. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y allí te espero en lo incierto, caminaré sobre el mar. Que tú escuches bien lo que el Señor quiere hacer contigo. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Lo que Dios tiene por delante para ti, tú solo no lo puedes hacer. Y te espero en lo incierto, caminar. Pero con Él sí vas a caminar. Sobre el mar, a tu nombre clamaré. Y ahí estará el Señor contigo. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Sí, Señor, ministranos, Espíritu Santo. Hasta el final. Ministranos, ministranos, ministranos. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, oh Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino,
poder, pues tuya soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré. A tu nombre A tu nombre clamaré. clamaré. Aleluya, Jesús. En ti mis ojos fijaré. Amén. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Aleluya. Oh, aleluya. Espíritu Santo está ministrando y va a ministrar en esta mañana. Sí, Señor. Tu presencia es un lugar seguro, Padre. Ya los maestros pueden ir con sus Un niños. lugar donde podemos reposar, Señor. Y mientras nosotros Sí, buscamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, Señor. Eres santo, Jesús. Evangelio de Marcos, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 66. Dios nos ha salvado con un propósito. Y nos ha metido en un proceso. Y es necesario entender cada momento de ese proceso mirando al Señor para que ese proceso no se pare, no se rompa, sino que aún de las situaciones más profundas y complicadas, Él puede hacer el trabajo que en definitiva tú y yo necesitamos que Él haga para esos planes que Él tiene para nosotros. Yo le estoy pidiendo a Dios a los gritos que esta congregación llegue a entenderlo. Para dar ese salto. Miren, hermanos, que si tiene que ser numérico, amén, porque números representan vidas salvadas. Números representan vidas salvadas. No sé si llegaste a entenderlo, pero quizás entre ese amén que faltó, hubiera podido estar tu familiar que necesita convertirse. Lo voy a repetir, porque este es el salto que yo estoy hablando, no numérico, sino de calidad, de entender estas cosas. Si tiene que ser un crecimiento numérico, yo digo amén porque esos números representan vidas salvadas. Amén. ¡Claro! Y al final son tus hijos y los míos. ¿Cómo no voy a decir yo amén? ¿Por qué? Porque quizás en mi corazón hay que, y eso es lo que yo te quiero hablar hoy, porque el salto que le estoy pidiendo a los gritos al Señor es un salto de calidad. De calidad, de llegar a entender esto. Que cuando desde el púlpito te pido un amén, no es un amén para complacerme como predicador. Yo sé quién soy, con tu amén o sin tu amén.
sino lo estoy diciendo para que tú te afirmes en un posicionamiento de decir, amén, el crecimiento numérico lo quiero y aún lo necesito porque ahí están, y tú ahí hagas una oración diciendo, salva a mi hijo, salva a mi marido, salva a mi vecino, salva a mi primo. Pero si le estoy pidiendo algo al Señor a los gritos, un salto de calidad, de un entendimiento en el alma, de que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros y que ese propósito no tiene que ver solo con eventos, sino con un proceso, y que ese proceso es un trabajo que el Señor está haciendo en nuestro interior y que tú ni yo podemos permitir que se pare, porque nos estaríamos impidiendo esa vida plena y estaríamos impidiendo que otros llegaran a conocer la plenitud de vida que el Señor tiene para ellos. Que Dios lo pueda hacer de otra forma, que le pedimos que lo haga de acuerdo, pero imagínate un padre siendo de mal ejemplo para un hijo, el proceso que puede parar ese hombre en ese niño que Dios tiene para el niño. Aunque soy de los que creen que tarde o temprano Dios tendría que intervenir para hacerlo. Pero imagínate las heridas que tendría que sanar, la liberación que tendría que traer, porque hay alguien que no entendió ese proceso y del cual dependía también lo que ese niño tenía que recibir, que es el Padre. Iglesia no solo tiene que ver contigo, sino con gente que te rodea, que dependen de un ejemplo, de una palabra, de una obra que tú tienes que hacer, que se puede estar parando porque tú no estás entendiendo el proceso. Y lo paras una y otra vez. ¿Entendieron esto? Y si damos ese salto de calidad, nos van a faltar sillas en este lugar. Porque la gente dirá, yo quiero esa vida de calidad que ellos tienen. De calidad. Porque algunos están entendiendo y confundiendo con abundancia y para colmo lo confunden con abundancia terrenal. Y te repito, quizás tú no puedas dar nunca lo que otros dan. Puedes compararte e invitar a una vida de calidad como lo puede hacer un empresario que está envuelto en millones de euros. Porque entre otras cosas no puedes hacerlo y porque entre otras cosas eso no es el Evangelio. Esa no es la vida de calidad a la que el Señor te está llamando a vivir y a trasladar a otros. ¿Lo entiendes? Y ahí estamos inmersos. En ese proceso tan importante. Iglesia, estás inmersa en ese proceso importantísimo. El viernes vivimos aquí un momento de entendimiento de lo que realmente era la cruz que nos superó. Fue un momento de revelación, como si se abrieran los cielos y nos mostrara lo que de verdad sucedió en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros camináramos en esa victoria, pero no una victoria que viene como una varita mágica, sino para que nosotros acudiéramos a la cruz con intercesión, con disposición de santidad, para ejercer la victoria y arrebatar al enemigo lo que nos corresponde. Si la iglesia no entiende que todos esos momentos que Dios prepara es para dar un salto de calidad, ¿dónde vamos a llegar? A perder. A seguir perdiendo. Dios te ha salvado con un propósito. Y estás en un proceso. Y ya también Dios nos habló hace poco de guardar tu corazón. ¿Cuántos recuerdan esa predicación? Pero yo sé que no tuvo efecto. Porque al hablar con alguno de vosotros me mostráis lo que hay en vuestro corazón. Solo tengo que tocar un poquito y ¡pam! Y salta lo que hay. Entonces me di cuenta que esta congregación necesita entender lo que Dios quiere de nosotros. Para salir de un nivel que choca con un techo, choca con un techo, choca con un techo. Vez tras vez no nos permite entrar a una plenitud que Dios tiene para nosotros. Y ese techo del que hoy os quiero hablar, ese techo también se encontró Pedro con él. Tiene un nombre que cada vez gusta menos. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre, se llama pecado. Wow, ya dijiste que esto no va contigo. Para, que pecado no es solo matar. Pecado no es solo matar, esto tiene que ver contigo. Tenía que ver con Pedro. Y Pedro podría decir con más garantía que tú, a mí de pecado no me hables, que yo soy de los que siguen al Salvador desde el primer día, muchacho. ¿Qué vienes a hablarme a mí de pecado? Yo estoy al lado del santo. Y sin embargo, lo vamos a leer. Como en un momento determinado de su vida,
Pero no se terminó rompiendo el proceso, gloria a Dios. Y eso es lo que quiero hablarte, que no se termine de romper el proceso. Hermano, no lo hagas. No te conformes, ¿vale? Iglesia, no te conformes. Ayer nos decía el misionero que estuvo con nosotros, y así empezó su disertación, su taller, que gracias a Dios por este lugar tan bello. A lo que yo le dije, con una gracia guasa, ya no sé lo que es, pero que no puedo evitar, me sale de los adentro. Le dije, sí que es precioso este lugar, pero nunca me vine aquí para que este lugar fuera alabado. Me vine aquí para que este lugar se llenara de gente salva. Pero es que para colmo, el viernes también estuvo aquí otro misionero con Mari Carmen y salió diciendo que sí, ¡qué maravilla! Me hubiera gustado estar ahí para decirle que qué maravilla de qué. Claro que esto es una maravilla, claro, yo soy el primero que he querido esto, el primero que he impulsado estar aquí. Pero si ahora mi iglesia no es la maravilla, subió a otro nivel, era Señor, vuélveme allí, mejor. Lo que te estoy diciendo es que disfrutes de esto, lo cuides y lo disfrutes al máximo, pero que entiendas lo que te está ministrando el Espíritu Santo hoy. Y si hace falta empujamos para allá y lo agrandamos. Más grande y más bonito. Claro, pero que de verdad lo que la gente puede decir de esto es que lo bonito somos tú y yo. ¿Sí? Que lo bonito seamos tú y yo. ¿Qué te parece eso? Pues eso es lo que te estoy hablando. Que lo bonito seamos tú y yo. Amén. Cuando digo tú y yo, estoy hablando de la iglesia en Jerez. Para esa obra, para esa misión que Dios tiene en esta ciudad. Dice el versículo 66 de Marcos 14. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Habían arrestado anteriormente a Jesús y lo habían llevado a casa del sumo sacerdote. Y cuando esta criada vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero Pedro negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero Pedro negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y pensando en esto, lloraba. Esta frase es muy importante. Y pensando en esto, di, y pensando en esto, y 2, di, lloraba. Amén. El propósito con el que Dios te ha salvado tiene que ver evidentemente con tu salvación y con la vida eterna que te ha regalado Él, como dice Juan 3:16. Pero no solo tiene que ver con eso. También tiene que ver con una vida en plenitud que Él ha diseñado para ti, como dice Juan 10:10. Esa vida en plenitud puede tener que ver con una provisión que Él te dé para tu vida natural, porque evidentemente es el Padre Celestial al que le podemos pedir el pan diario. Pero esa vida en plenitud tiene que ver también con situaciones y proyectos espirituales. Y por lo tanto, esa salvación tiene que ver también con una obra que Él ha diseñado para cada uno de vosotros. Dios ha diseñado una obra para ti que junto con esa plenitud de vida y con esa salvación es lo que forman todo el propósito de Dios para ti. En el caso de Pedro, a Pedro le dijo,
en Marcos 1:17, haré que seáis pescadores de hombres. Le habló de esa obra espiritual en la que él lo iba a meter y en la que Pedro iba a cumplir el propósito, la tarea que Dios le encomendaba en esta tierra. En el caso de Pedro fue esa. En el caso tuyo, pues dile al Señor que te la diga. Sentémonos a hablar de cuál es esa obra. Pero la salvación, el propósito que Dios te ha dado para ti, tiene mucho más que ver con una plenitud de vida y con una salvación, una vida eterna en el cielo. Tiene que ver también con una obra que Dios quiere que tú hagas. Y yo quiero, iglesia, que tú entiendas esto. Hay una obra. En el caso de Pedro fue ser pescador de hombres. Como el mismo Señor nos enseña, por un lado debemos permanecer fieles hasta el fin para heredar la salvación. Alguien que crea, pero termine su vida, su carrera aquí en la tierra sin confesar a Jesús, en ese momento, pues yo no sé lo que el Señor hará con él, pero el Señor me dice a mí que yo tengo que perseverar hasta el fin creyendo en él. Pero resulta que también no solo tenemos que ser fieles en cuidar nuestra salvación para ese último momento, mantenernos confesando al Señor y ir a esa vida eterna que Él ha diseñado para nosotros, sino que también debemos de ser fieles en permanecer en ese proceso de transformación, de santificación, en el que estamos con el Señor. Si entiendes que tienes que ser fiel para no perder tu salvación, tienes que entender también que tienes que ser fiel en ese proceso en donde Dios te quiere para hacer contigo la obra que Él ha diseñado. De la misma manera que sin llegar al final siendo fiel, pones en riesgo, en mucho riesgo, tu salvación, de la misma manera sin ser fiel en el proceso de trabajo, de santificación, de transformación que el Señor tiene para ti, pone en riesgo todo el proyecto de Dios para tu vida. ¿Entendieron esto? Como yo leí en un buen libro, no recuerdo cómo se llamaba, creo que era Como Jesús. Él decía, el Señor te ama tal como eres, pero no se conforma en dejarte así. Entonces, no solo permanezca fiel por tu salvación, permanece fiel por el proceso que el Señor ha diseñado para ti. Porque si no permaneces fiel en ese proceso, algo te vas a perder. Algo los demás que están a tu lado se van a perder. Entonces, hermano, hermana, iglesia, te estoy llamando a ser fiel, no solo en tu fe salvadora, sino en la fe en esa plenitud en la que está incluida una obra que Dios tiene para ti. Ten fe, mantente firme, fiel, también en esto. No digas, ya fui salvo y nada más, porque eso es quedarse muy cortito en lo que Dios tiene para ti, iglesia. Y por eso te digo que estamos viviendo un momento muy de Dios, muy kairos, de tiempos kairos, o sea, de oportunidades que Dios nos está dando y te estoy diciendo, no quiero que te quedes ahí, solo diciendo, soy salvo. Porque sinceramente no es suficiente. Te ama como eres, pero no se conforma en dejarte así. Y es verdad. Pastor, ¿qué de verdad tiene eso? Y tanto que el libro de Hebreos dice que por lo que Jesús padeció, aprendió la obediencia. Tuvo que aprender, tuvo que estar en un proceso. ¿Cuánto no más tú y yo? ¿Cuánto no más tú y yo? ¿Cuánto no más tú y yo? Pero dice la palabra que vería el fruto de su aflicción. En Isaías 53. Hay un fruto de ese proceso. Y yo lo quiero porque tiene que ver conmigo, con mi plenitud y con la plenitud de la gente que está más cerca de mí. Que en mi caso, por el lugar que ocupo también eres tú. Pero piensa en eso, en tu plenitud y en la gente que te rodea. Piensa en lo más cercano. Porque Jesús soportó ese proceso, vio el fruto de su aflicción.
de incluso los momentos difíciles donde no consintió que se rompiera la obra de Dios en su vida. No consientas que se rompa la obra de Dios en tu vida. Por más que te enoje cualquier situación, no lo consientas. Porque seguro que el proceso de Dios, el poder de Dios y el plan de Dios es más grande que lo que te ha enojado. Mucho más grande. Pues no seas miserable, y permíteme esta palabra. Teniendo tanto de lo que disfrutar y de lo que dar, tú permites que tu corazón se enoje con minuencias. Las presiones de la vida, como aquí vemos, incluida la persecución de la gente por causa de nuestra fe. Pero escucha bien esto también. Y las debilidades de nuestro corazón pueden hacernos pecar e incluso hacer que lleguemos hasta negar nuestra fe. Yo no, pastor, tú no, pero Pedro sí. Tú no, pero Pedro sí le pasó. ¿Cuántos están entendiendo la ironía? Sí, las presiones de la vida, la persecución por causa de tu fe, pero también, mi hermano, no seas ingenuo, no mires solo hacia afuera, mira hacia adentro, también las debilidades de tu corazón pueden hacernos pecar, como ocurrió con Pedro. Y en el caso de Pedro no solo negó a Jesús, sino que como buen judío lo vemos ahí jurar, maldecir y mentir. Rellenó el formulario completo. Sacó un 10 en el examen. Te lo digo porque cuando lleguen las presiones no sabes lo que puede salir de tu corazón. Cuando llegan las presiones no sabes ni lo que puede salir de tu corazón. Porque Pedro negó, que eso fue lo más grande, pero es que también juró cuando un judío no podía jurar, mintió cuando un judío no podía mentir y maldijo en fin, un 10, matrícula de honor. Iglesia, amado hermano, José Luis, no sabe lo que puede salir de tu corazón bajo presión. El pecado llevó a Pedro fuera de los planes del Señor. En ese momento ya no estaba siendo pescador de hombres. De decir, yo le conozco y predicar el evangelio, decir, no le conozco, no tenéis ni idea de lo que estáis hablando. El pecado le llevó a salirse a Pedro de los planes del Señor. Hermano, el pecado, y le voy a llamar pecado, podría decir tu error, tu fallo, sí, podríamos endulzar, ¿verdad? Podríamos endulzar. En fin, que me he ido al McDonald's y me he comido un pedazo de hamburguesa y luego para el café pido sacarina. Para endulzar mi conciencia, ¿no? Está bien. Pero que no ha servido para nada entonces la sacarina. Pues igual, errores, fallos, momentos difíciles, en definitiva, pecado. Fue el pecado lo que llevó a Pedro fuera de los planes del Señor. El pecado te saca de los planes del Señor. Realmente el pecado que guardamos en el corazón paraliza la plenitud y los planes del Señor para nuestra vida. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, Pedro, pues como haríamos tú y yo, culpó al de al lado. Ustedes sois los que no sabéis, ni me habéis visto, ni entendéis, no me conocéis. Pues lo que hacemos tú y yo, echamos la culpa al otro, ¿no? No veo luego a Jesús ministrando a los otros. Luego veremos que Jesús ¿a quién ministró? O sea, por más que culpe tú a quien tú quieras, luego el Señor, como Él sabe, porque Él mira el corazón, sabe dónde está el pecado, va a ministrar a quien tiene que ministrar. Y luego vemos que ministró a Pedro. Te lo digo por las veces que cuando se nos señala, decimos fulano y mengano. Realmente el pecado, si lo guardamos en nuestro corazón, va a paralizar todo el proceso que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a avanzar hacia lo positivo, porque lo hay. La forma de salir de esos pozos cenagosos
porque donde se había metido Pedro era un pozo de cieno. La forma de salir de esos valles de sombra y de muerte. ¿Por qué hablo en estos términos, hermano? Porque la palabra de Dios dice que cuando pecamos, el pecado, el fruto que das es muerte. ¿En qué áreas? ¿En tu vida, en la mía? Yo no lo sé. Pero cuando ministro sí veo la muerte que ha causado ciertos pecados. Cuando me siento en consejería sí veo la muerte que ha causado. No, el tío y la tía están allí vivos y coleando y lo mismo están trabajando y ganando un dineral. Pero cuando entramos por otras áreas lo que veo es que todo se pudrió. Ya ha habido muerte. Ya ha habido muerte. Por eso te digo, la forma de salir de ese pozo de cieno, de ese valle de sombra y de muerte es el verdadero, y esta palabra la pongo en negrita, verdadero arrepentimiento. ¿Cómo tiene que ser? Verdadero. El verdadero arrepentimiento comienza por tomar conciencia, tomar conciencia de que lo que hemos hecho está mal. Pedro dice que pensaba en esto. Y por las consecuencias de lo que pensó, entendemos que lo que estaba pensando era que estaba tomando conciencia de que lo que había hecho estaba mal. Es como ocurre también con el llamado hijo pródigo. Ayer decían algo de lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo ya vengo llamando esa parábola de otra forma, porque el que verdaderamente era pródigo era el padre, que repartía para el bien de los demás. El hijo lo que hizo fue gastar para su deleite. Si lees la palabra pródigo, no es gastar para los deleites. La palabra pródigo tiene más que ver con derrochar, pero para el bien de los otros. El padre el que era pródigo. En el caso del hijo pródigo, aunque la circunstancia también era pecado y le llevó a alejarse, pero también tuvo que pasar por el primer proceso del arrepentimiento. Dice que el hijo, estando allí entre los cerdos y no pudiendo comer ni siquiera las algarrobas, dice que tomó conciencia de la situación en la que estaba. Y dijo, esto me pasa porque mi hermano, no, eso es lo que decía antes, porque mi padre, no, eso es lo que decía antes, esto me pasa, y tomó conciencia. El verdadero arrepentimiento empieza por tomar conciencia de que lo que has hecho está mal, esto me pasa porque he pecado contra Dios y contra mi padre. Y ya no le dio más vuelta al asunto. No, pero si en ese momento mi padre me hubiera hablado, si en ese momento el pastor me hubiera tratado, Nada. El verdadero arrepentimiento empieza por una toma de conciencia de que lo que tú y yo hemos hecho está mal. Y continúa por sentir pesar por lo que se ha hecho. Y dice que Pedro lloró. En otra parte del Evangelio dice que lloró como amargamente. Pedro decía, es que siento haberlo hecho. Me duele haberlo hecho. Hermano, el verdadero arrepentimiento continúa su proceso de la sanidad para nuestras vidas con un tremendo pesar. Te tiene que doler lo que has hecho. Te tiene que doler, tienes que decir, Padre, te he hecho daño y he hecho daño al que está a mi lado. Y me duele, ojalá no lo hubiera hecho. Ojalá ahora mismo volviera 3 días antes. Y todo lo que no sea esa forma de sentirte no es verdadero arrepentimiento. Como Pedro, llorar amargamente. El verdadero arrepentimiento comienza por esa toma de conciencia, pero continúa por un pesar profundo. Y pensando en esto, toma de conciencia, lloraba, pesar profundo. Me duele haber hecho daño. Me duele. Me duele tanto que me hubiera gustado que no hubiera pasado. Ojalá fuera el día anterior. Ese es el verdadero pesar. Pero hermanos, el verdadero arrepentimiento no termina ahí, sino que debe continuar para producir en nosotros un cambio que nos libre de esa debilidad que nos hizo pecar. Di cambio. Ahora, en todo este proceso yo quiero decirte 2 cosas que van a traer ánimo y fortaleza a tu vida. Por un lado, no te olvides que el Señor Jesús sabe que tú has caído. Dice el versículo 72, entonces Pedro se acordó
de las palabras que Jesús le había dicho. Jesús sabe que tú estás en ese momento. ¿Y qué importancia tiene eso, pastor? Hombre, y tanto. A Jesús no le coge por sorpresa tu debilidad. Y eso ayuda para ir delante de su presencia y decirle, Señor, perdóname y gracias porque tú lo sabes todo. Y 2, en esos valles, ¿sabe quién está contigo? Jesús. Dice el Salmo 23:4, que todos lo conocemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero eso lo dice el Salmo 23, como que nos coge muy lejos. Pero ¿y qué dice Lucas 22? Pueden ir a Lucas 22, versículos 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. No solo el Señor sabe el proceso, el momento que tú estás viviendo, sino que en ese valle de sombra y de muerte, Él está contigo. Y mira el versículo 31 y 32 de ese capítulo 22 de Lucas. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, Pedro, que te voy a dejar en el proceso, que esto no acaba contigo, iglesia, que aunque estés siendo zarandeada, yo estoy contigo, te estoy dando aliento, estoy rogando por ti. Si tú lo deseas, tu fe no va a faltar y vas a seguir en el proceso. Y vas a seguir en el proceso. El Señor sabía que tú ibas a tropezar y el Señor aún en el tropiezo está contigo, dándote aliento y está rogando por ti. Aleluya. Y si nuestro pesar es sincero, como en el caso de Pedro, y el deseo de que no vuelva a ocurrir es sincero, entonces Jesucristo va a venir a nuestra vida para producir la sanidad y la libertad de nuestra alma, producir el cambio, completándose así el proceso de arrepentimiento y de restauración. ¿Y cuándo ocurre eso? Lo podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 21. Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 15. Si realmente tu toma de conciencia es sincera y realmente el pesar por lo que has hecho es sincero, no dudes que el Salvador va a venir en un momento determinado a tu vida para producir la adecuada sanidad y libertad, el adecuado cambio, para que tú, siendo restaurado, puedas continuar en los planes que Él tiene para ti. No lo dudes. Quizás Pedro se pudo, ¿de dónde saqué esa palabra? Quizás Pedro se pudo sentir alejado, rechazado, no tenido en cuenta, y allí estaba con sus compañeros, para colmo también influenciándolos. Cuidado que cuando uno está mal, procura influenciar al de al lado. Muchachos, yo me voy a pescar. Pues no digas nada, Pedro. Y vete y haz lo que tengas que hacer. Deja a los demás. Pero no. No, cuando uno está mal no se conforma. Cuando uno está mal, le mete el veneno al de al lado. ¿Has visto lo que ha hecho conmigo? ¡Chin! Y se fueron a pescar. Pero no importa. Porque Pedro, realmente lo que en aquel día pensaste y sentiste era real. Y en definitiva lo que hay en tu corazón es un deseo profundo de las verdades, de las realidades y del plan de Dios. ¿Y qué pasa cuando eso es así? Que Jesús viene. Y lo llama, muchachos, ¿habéis pescado algo? Sí, amén. Pepito, Juanito, Alfonsito, ¿cómo te va la pesca? ¿Cómo te va la vida? Lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro, ¿cómo te va la vida después de ese tropiezo? ¿Cómo te va la vida, Pepe, Antonio, Juan, María? ¿Cómo te va la vida después de ese tropiezo? ¿Cómo te va la vida en ese pecado? ¿Cómo te va la vida alejado de mí? ¿Cómo te va? Y Pedro dijo que ¿cómo me va? Deseando encontrarme contigo, y se lanzó al agua. Se lanzó al agua, como yo decía el otro día, no te pierdas ni un culto. Zambúllete, porque en Jesús está lo que necesita tu vida para la plenitud.
La restauración, el perdón, la liberación, la provisión, están ahí. ¿Que cómo me va? Al altar llorando a los gritos. Así me va, en un deseo profundo de encontrarme contigo. Y ahí llega la administración del Salvador, del buen pastor, del consolador, del maestro, del ayudador. Pedro, ¿me amas? Y lo restauró. El corazón de Pedro cambió. Toma de conciencia, pesar y cambio. El Señor no te va a dejar solo en ningún momento. Pero tú necesitas pasar por ese proceso. No debes de eludir ningún paso, porque estarías poniendo en peligro todo el plan de Dios para tu vida. Tienes que dejar que el Señor te ministre. Tienes que dejar que el Señor te haga esas preguntas tan profundas que al principio cuando entran pueden doler. ¿Me amas? ¿Me amas? Me vas a decir. Eso es lo que tú has venido a restaurarme, eso es lo que tú has venido a preguntarme. Tú no sabes lo que me está doliendo, lo que me está diciendo. Que no, mi hermano, que esa no es la actitud. Deja que entre el bisturí del Espíritu Santo, del médico divino. Deja que Él te pregunte lo que te tiene que preguntar. ¿Me amas, Pedro? ¿Qué coraje nos da que nos metan los dedos específicamente donde hemos fracasado, donde hemos errado, donde hemos pecado? Qué duro es que te sientes con el Señor o te sientes con el siervo de Dios para recibir una consejería y te haga el siervo de Dios. Ahí donde quiero llegar. Y haces esto así. Como me dijo alguien, si ahora mismo pudiera te mataba. ¿Está aquí en esta sala? Está aquí. Gloria a Dios que no se lo permitió el Señor y hoy trabaja conmigo a mi lado a full. Aleluya. Amén. Aleluya. Deja que el Señor termine su proceso para que en ti sea limpiada esa debilidad, sea liberada esa debilidad y tú puedas seguir adelante en plenitud. Si Él te pregunta, ¿me amas? Él sabe por qué te lo está preguntando. Y se lo preguntó 1, 2 y 3 veces. Y allí se produjo la sanidad. Y le dice, Pedro, ahora ve. Y ahí termina ese versículo, ese capítulo 21, enviando de nuevo el Señor a Pedro a pastorear a las ovejas, al propósito que Dios tenía. Antes no. Iglesia, deja ya de presionar. Pastor, ahora. No puede ser ahora. ¿Y por qué? Porque hay un proceso en el que el Señor está trabajando contigo. Aleluya. Bueno, ahora si quiere pesca, peces, pero hombres no. Pero pastor, es que tú no me dejas. No, yo no puedo. Es que es el Espíritu Santo el que me está diciendo no. ¿Por qué? Porque hay una toma de conciencia, un pesar y un cambio por el que tienes que pasar. Aleluya. Para pastorear ovejas, Pedro. Para pescar hombre. Y mientras, pesca peces. ¿Cuántos están entendiendo? Deja de presionar. Amén. Señor. Y esa restauración, hermanos, termina siendo eficaz cuando después del cambio me mantengo en comunión obediente con el Espíritu Santo, porque Él será quien nos fortalezca y nos guíe en la verdad y nos va a ayudar a hacer morir en nosotros obras de la carne que pueden llevarnos a pecar. Hechos capítulo 4 recoge, capítulo 4, versículo del 8 al 20, recoge cómo Pedro, ahora sí, lleno del Espíritu Santo, ahora sí, no niega a Jesús, sino todo lo contrario, que da testimonio de Él. Ahora sí Pedro está siendo un pescador de hombres. Ahora sí Pedro está en los planes de Dios. Ahora sí, porque había pasado por el proceso de restauración. Ahora sí Pedro está viviendo la vida en plenitud. Ahora sí Pedro está haciendo la obra de Dios. Ahora sí Pedro dice, hermanos, varones del pueblo de Dios,
¿Cómo me podéis pedir que deje de hablar de lo que he visto, de lo que he oído? Y le intimidaban, y le azotaban, y le amenazaban. Pero como él había pasado por el proceso de restauración y ahora se mantenía en comunión con el Espíritu Santo, porque ese pasaje de Hechos 4, versículo 8 al 20, comienza diciendo, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, termina diciendo, no voy a dejar de hablar de lo que he visto, de lo que he oído, de quien he creído. Ahora sí, Pedro estaba en los planes de Dios, en la plenitud de Dios. Ahora sí, Pedro había conseguido, con la ayuda de Dios, no romper el proceso del precioso proyecto de vida que Dios tenía para Pedro. Verdadero arrepentimiento, iglesia. Para aprovechar los tiempos caídos de Dios, las ocasiones de Dios, y entrar a nuevos niveles de vida de plenitud que el Señor ha diseñado para nosotros. Creo que estamos en uno de esos momentos. Creo que estamos en uno de esos momentos. Cuidado con entender que estando pescando peces y yéndote bien, estás en el proceso. Cuidado con confundir eso. Porque Pedro estaba humanamente metido en sus cosas y podía haber dicho, tengo la bendición de Dios sobre su vida, pero realmente no era así. Cuidado con confundir que te esté yendo bien en algunas áreas, a entender que por eso tú no tienes que estar pasando por un proceso, no tienes que tomar conciencia de lo que está pasando en tu corazón. Porque te puedes estar confundiendo. Y cuando vayas a poner las manos en el arado, te puede pasar como Sansón. ¿Y dónde está el Espíritu? Y dice la Biblia que el Espíritu ya no estaba allí. No sé si haciendo la obra para la cual Sansón estaba llamado o si definitivamente no estando siquiera ni como dando testimonio de que era un hijo de Dios. ¿Vale? Porque después los vemos también invocando al Espíritu y el Espíritu respondiéndole cuando estaba en aquellas columnas. ¿Vale? No sé, pero puede ser que entendiendo tú que pescando peces puede estar todo bien en tu vida y llega un momento en que digas, Señor, que me caigo, ¿dónde estás? Y el Señor te diga, y deseando restaurarte. ¿Que dónde estás? ¿No ves lo que estoy pasando? Sí, estoy a tu lado, en el valle de sombra, dándote aliento, no permitiéndote que al final el lobo termine contigo, rogando por ti para que tu fe no falte. Pero que ¿dónde estoy? A la orilla, esperando que te zambullas en el agua y vengas a estar conmigo para sanarte, para librarte de esa debilidad que a las mínimas de cambio ¡rum!, sale para afuera y te ensucia y para el proyecto que tengo contigo. Iglesia, ahí está la palabra del Señor. Verdadero arrepentimiento. Para continuar en el proceso del precioso plan de Dios que tiene Dios para nosotros. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos. ¿Sí? No digo que todo pueda hacerse hoy, evidentemente, ni digo que todo pueda hacerse en este momento. Probablemente todo ese tiempo que pasó, de ese momento de la negación de Pedro, con todo aquel momento de la resurrección, donde también él le costó trabajo creer, hasta que llegó ese momento de ese encuentro con Jesús en Galilea, lo usó el Señor para llevarlo a tomar conciencia, a sentir pesar y a desear esa intervención de Dios. Porque casi creo que tuvo que ser así, porque se lanzó al agua sin pensárselo. Por eso te digo, no creo que todo puede hacerlo el Espíritu Santo, evidentemente, pero lo mismo tiene algo para hablarte no solo en este momento, sino esta tarde, mañana, o en diferentes momentos que tú tengas que vivir con tus compañeros, tu jefe, tu pastor, tus hermanos en la fe, donde Él te va a mostrar que quizás hay debilidades en ti que cuando la cosa comienza a presionar van a salir para afuera y te van a ensuciar. Entonces deja que el Señor te enseñe.
Yo te invito a que empiece ahora el proceso ese. Cierres tus ojos y si algo el Señor te tiene que mostrar ahora, que te lo muestre para inmediatamente llevarlo a la confesión, a decir, sí, he hecho mal, y empezar ese proceso de sanidad. Yo creo que lo necesitamos, iglesia, por todo lo que tenemos para dar a esta ciudad. Lo necesitas. Lo necesitas. Por todo lo que tiene que darle a los hermanos en la fe en esta congregación. Por todo lo que tiene que darle a tu propia familia que te rodea y que necesita de Dios. Necesitas. Cierra tus ojos, por favor.